Alex, por favor, el número de la tabla del grupo, entonces, por favor, nos puedes contar un poco de esto y aquí, a ver. Gracias. Bueno, primeramente, muy buenos días con todos. Para mí es un gusto compartir este evento, agradecerle a Reverse Engineering, agradecer a Danilo por este tipo de iniciativas, en especial por crear comunidad. Yo creo que una de las cosas más importantes y que todavía aquí en Ecuador un poco nos falta es crear esta comunidad, especialmente enfocado a la parte del hacking ético, de la ciberseguridad y de todo lo que tenemos. Bueno, estamos acá en el evento Power Night 2025, una iniciativa que me gusta mucho. Y otra cosa es regresar acá al alma mater. Yo soy estudiante de aquí de la Escuela Politécnica Nacional, hace ya algunos añitos, pero es para mí un gusto estar por acá. Bueno, antes de hacer una pequeña presentación mía, el tema que vamos a tratar hoy día en el Power 2025 es las infraestructuras bajo ataque. Primeramente, enfocándonos a lo que son vulnerabilidades en equipos como switches y como routers que encontramos en todo tipo de infraestructura de red. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, primeramente me puedo describir como un eterno aprendiz. Sí, siempre me ha gustado empezar a meterle mano a las cosas y eso me ha llevado a ir aprendiendo un listado de cosas que me ha gustado mucho, especialmente desde la curiosidad. Dentro del mundo del hacking, mi nick es Axel Metal. Por ahí, cuando alguna vez encuentren algo, puede estar con ese nick. Soy un apasionado de la tecnología, especializado en la parte de las redes, primeramente, luego el hacking ético y la seguridad informática. Soy parte del team élite de la OIEC, que es la Organización Internacional de Hackers y Expertos en Ciberseguridad, con sede en México. Y bueno, por aquí estamos un pequeño bracito en Ecuador. Y bueno, parte de este tipo de colaboración, tenemos un podcast de ciberseguridad que abarcamos temas en toda Latinoamérica y España, que se llama La Jaula del Noob. ¿Sí? Entonces, bueno, un gran gusto estar aquí. Y bueno, empecemos con el tema que tenemos el día de hoy para poder trabajar. Bueno, uno de las temáticas que más creo que a uno le tiene un poquito pensando es cómo se hacen las auditorías de seguridad informática. ¿Sí? Entonces, yo he visto empresas o yo he visto organizaciones que se enfocan, sí, en la parte de sus auditorías, pero lo que tienen primero o lo que tratan de evaluar primero es la parte de sus equipamientos, sus servidores que estén publicados, tal vez sus páginas web, si es que no tienen inyecciones de comandos, si es que no tienen algún tipo de cosas así, que son como que están más expuestas, ¿sí? Pero, sin embargo, muchas veces dejan de lado determinados elementos y determinados dispositivos que nos hacen posible también la interconexión y el acceso a determinados recursos que podemos tener. Por eso le pongo aquí los switches y los routers como los grandes olvidados en la parte del hacking ético. Sí, bueno, ahí tenemos una imagencita un poquito conocida, ¿no? De los Simpsons. Bueno, ahí pónganle cualquier otra marca, porque no. Aquí vamos a hacer un grupo de ejercicios. Específicamente vamos a hacerlo en equipos de la marca Cisco. No es que le tenga bronca a Cisco, de hecho yo he trabajado muchos años y he tenido mucho contacto con muchas marcas y en la parte de networking. Entonces ahí péguenle cualquier tipo de marca que ustedes puedan. Hemos hecho evaluaciones a nivel de marcas como Cisco, como HP, como el actual Aruba Networks, los viejitos Tricon que por ahí todavía en muchas infraestructuras todavía están conectados y etcétera, ¿no? Entonces aquí es una radiografía de lo que ustedes muchas veces van a encontrar en una infraestructura tecnológica, ¿no? En cualquier organización. Vamos a ver primero un poco de datos, ¿sí? Es importante ver la parte de datos porque nos da una perspectiva clara de cómo se va trabajando a nivel de pentesting y cuál es la importancia de este tipo de dispositivos. Vamos a ver unas estadísticas lanzadas por Cloudflare en el primer trimestre del año 2025, donde nos dice que Cloudflare bloqueó un promedio de 20.5 millones de ataques de denegación de servicios distribuidos. Eso, si comparamos, como ustedes pueden ver, si comparamos con otras
partes, específicamente con los últimos 3 trimestres del año 2024, nos dice que existió un aumento del 358%. Entonces, por ahí pueden ver que la barrita aumentó bastante. La parte más azul son todos los que son ataques a las capas 3 y 4 del modelo OSI, donde están metidos switches, routers, ¿sí? Y los firewalls tradicionales. Entonces, miren, la barrita ahí nos da una perspectiva. Eso quiere decir que el aumento de ataques de denegación de servicio es muy alto. De toda esa barrita que ustedes pueden ver, el 6.6 millones se dirigieron directamente a infraestructuras de red. ¿Qué significa? Que están inmersos todos los elementos que son parte de la conectividad de una infraestructura. Bueno, ¿qué tipos de ataques tenemos entre este tipo de estadísticas? He puesto desde la capa 2 hasta la capa 4, tomando los datos igual de Cloudflare del primer trimestre del año 2025. Tenemos primero lo que son las inundaciones de paquete de synchronization. O sea, ustedes saben que todo tipo de conexión primero hace un barrido de este tipo de paquetes para poder establecer conexiones. Sí, este tipo de ataques de inundación está aproximadamente en el 30.7% de toda la variante de ataques que se analizó. Luego viene la parte de inundaciones de DNS. Estas inundaciones de DNS están más o menos en aproximado un 18.5%, casi a la par de algo que se pensaba que ya estaba muy olvidado, que es la variante de ataques por una botnet que se llama Mirai. Mirai nació hace ya muchos años y atacaba específicamente o infectaba específicamente dispositivos de IoT. Esa botnet ya se la mitigó hace muchos años, sin embargo, hay una gran cantidad de variantes de Mirai que se han ido desarrollando. ¿Por qué? Porque sus creadores en su época liberaron el código de Mirai. Entonces muchos pueden tomar, de hecho ustedes si son hábiles en esa parte, pueden tomar el código de Mirai y pueden empezar a replicar ese código y hacer muchas variantes. Entonces, igual, ese tipo de variantes de Mirai está alrededor del 18.2% a nivel de ataques. Por ahí hay algunos ataques que se refieren a lo que son inundaciones de UDP, que se está utilizando bastante en ataques de denegación de servicio. ¿Por qué? Porque sabemos que UDP no necesita esa interacción de pregunto y me responde. ¿Sí? Entonces, UDP deja pasar muchos paquetes y eso hace que podamos saturar las capas desde la 2 hasta la 4. Bueno, primordialmente lo que vamos a desmenuzar aquí son 3 casos. Como les dije, hay algunos casos y hay algunas variantes que se ha podido estudiar con respecto a vulnerabilidades en este tipo de dispositivos. Sin embargo, me he enfocado en tres escenarios que yo lo he vivido y lo he podido determinar en variaciones de una auditoría de seguridad informática. Entonces vamos a verlo. Son 3 equipos Cisco y vamos a ir desmenuzando cada uno de esos casos. Bueno, primeramente vamos a ver un ataque nacido desde un protocolo que se llama el SNMP y el TFTP. O sea, es un conjunto de ataques que se puede dar en esa parte. ¿Por qué? Primeramente, como ustedes pueden ver en la gráfica, esta parte es la de un sitio remoto de un cliente. ¿Ya? ¿Qué pasa? Como escenario general, ¿qué pasa en estos sitios remotos de este cliente? Este cliente tiene routers en cada una de sus sedes. Esos routers se conectan a través de nube de internet por unas VPN site-to-site, pero para tener redundancia, ellos tienen enlaces de radio. Entonces tienen una gran cantidad de enlaces de radio a lo largo de todo el país para poder interconectar y con eso garantizar redundancia. ¿Qué pasó con esto? Desde este punto de vista, había malas configuraciones en el equipo de routing, lo que permitió obtener acceso a través de la parte de los enlaces de radio. Entonces, tienen una puerta abierta a través de los enlaces de radio y con eso se pueden hacer algunas cosas. Vamos a ir haciendo o viendo una pequeña demostración. Esta primera demostración tiene algunas herramientas bastante comunes y quería hacerles ver para que se pueda determinar la facilidad que se puede hacer en muchos de estos escenarios para este tipo de ataques. Ya vamos a ver un pequeño videito y de ahí vamos a empezar a desmenuzar cómo se hizo la auditoría.
Ya bueno, aquí tenemos el equipo. Lo primero, una de las primeras cosas y que nunca debemos de olvidar es que las etapas de escaneo y de numeración son fundamentales en la parte de auditoría de seguridad informática. Luego de haber determinado el direccionamiento IP, los puertos y el tipo de equipo que estaba, lo que se hizo fue una explotación a nivel de, o primero una enumeración a nivel de SNMP. Con esa enumeración a nivel de SNMP, lo que hicimos es identificar algunos tipos de puertos, algunos tipos de conexiones, las rutas que tiene el equipo, todo lo que están conectado a nivel de las interfaces, velocidades, todo ese tipo. Específicamente, miren, podemos ver el nombre del equipo, el modelo del equipo, que es un router 880, y alguna data que puede ser utilizada para una postexplotación. Luego, ¿qué más tenemos? Utilizamos herramientas, como les digo, un poco del corte común, pero que queremos demostrar qué tan fácil es poder acceder a uno de estos equipos. Estamos utilizando Metasploit Framework. Entonces, en Metasploit Framework vamos a ver una herramienta. Voy a empezar un poquito a adelantarle un poquito el video para... Ya, en Metasploit Framework ustedes saben que vamos a encontrar una gran cantidad de herramientas y si buscamos específicamente por algún vector como Cisco, podemos encontrar algún tipo de cosas que nos permitan tener acceso. Entonces aquí vamos a utilizar un escáner que utiliza SNMP y que también tiene atrás elevado un conector TFTP. ¿Por qué utilizamos esto? Muchos de los equipos por defecto tienen primero comunidades SNMP que están mal configuradas, public y private, que nos dan acceso de lectura o de lectura-escritura. En este caso fue la comunidad privada que nos da acceso de lectura-escritura y también los switches. Por ejemplo, los Cisco por defecto vienen habilitados el TFTP. ¿Para qué? Para que cuando alguna imagen del iOS crashee, nosotros podamos por la consola o por otra parte empezar a subir también esa imagen con TFTP. Entonces aquí se explota la parte del TFTP. Vemos que estamos como atacante en la dirección 38 y le atacamos al default gateway que es la dirección .1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le estamos diciendo, ¿sabes qué? Voy a conectar por TFTP, te voy a dar mi ubicación de dónde me voy a descargar tu configuración. Le damos la ubicación de la configuración y vamos a empezar a ver la descarga. Voy a adelantarle un poquitín esta parte porque solo está determinando la ubicación. Ya, luego que tenemos ya todos los parámetros, lo que hacemos es solo explotar. Entonces corremos el script, el exploit empieza a sacar datos, aquí nos empieza a decir que ya tenemos un archivo ingresado, que es la configuración en TXT de nuestro router en este caso. Entonces, ¿ya qué podemos hacer con esta data? ¿No? O sea, vamos a revisar, tenemos ya aquí el archivo, se descargó en TXT, y como pueden ver en la pantalla ya tenemos toda la configuración del router, ¿no? Bueno, y tenemos el nombre, bueno, es un cliente que sí me ha permitido hacer, las licencias que tienen, el usuario y la contraseña a nivel de username y password. Sin embargo, ustedes ven que el password está puesto la parte de inscripción que tienen por defecto los switches. Pero bueno, sabemos que eso muchas veces tampoco es un impedimento como para que nosotros podamos obtener acceso a un equipo. ¿Qué vamos a hacer? Utilizamos otra herramienta, por ejemplo, esta se llama Cisco 7 Crack. Es una herramienta que nos ayuda a decodificar las claves de muchos equipos Cisco. Cisco tiene un nivel de cifrado que se llama Type 7 y ese Type 7 es bastante vulnerable a ser descifrado. En este caso, como ustedes pueden ver, solo metimos en la herramienta, se descifró el código. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya tenemos un acceso por SSH al equipo. ¿Sí? Entonces vamos a ingresarnos al equipo, podemos tener las configuraciones, es mi primer ingreso, ¿sí? Y el password que en este momento nos acaba de proporcionar la descarga de TFTP. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Estamos ya dentro del router, podemos volver a leer la configuración y, bueno, si ustedes ponen un configure terminal, pues ya pueden volver a tomar control. ¿Cuál es la importancia de este tipo de switches, especialmente las series 800, 900 y superiores? Bueno, estoy creando un backdoor en ese momento, estoy creando unas credenciales, yo puedo poner mis nuevas credenciales y probablemente pueda borrar las credenciales originales para que
ya nadie más vuelva a tener acceso, por lo menos por un tiempo. ¿Qué importancia tiene esto? Yo puedo crear esas credenciales, pero en los routers de servicios especiales tenemos configuraciones que nos permiten hacer VPNs, ¿sí? No solo site-to-site, sino también lanzar clients VPNs. Entonces yo perfectamente puedo crear un perfil de VPN dentro de la configuración del router y puedo tener un backdoor para poder ingresar a esa red cuando yo guste, ¿sí? Entonces, esta es un ejemplo de este tipo de vulnerabilidades que se da por malas configuraciones o configuraciones por defecto que muchas veces sí se encuentran en este tipo de cosas. Bueno, ¿qué podemos hacer en este caso? Mitigar esta parte, primero, actualizando los iOS de los equipos para tratar de evitar de tener conexiones que sean por defecto, deshabilitar conexiones por defecto en este tipo y tratar de delimitar un poco la parte de licencias para que no se hagan configuraciones, por ejemplo, de VPNs o de SSLs, o de VPNs o accesos remotos desde la configuración. Ya, ese fue el primer caso que aquí les voy a presentar. El segundo caso le he calificado como un tipo de switch buffer overflow. Ustedes saben qué es un buffer overflow, ¿verdad? ¿Qué es un buffer overflow? Primordialmente, este tipo de ataque lo que va a hacer es desbordar las memorias internas de los dispositivos. Una, para poder hacer o para poder ejecutar códigos de comando que ustedes deseen para hacer inyecciones de comando, o en este caso se utiliza para hacer ataques de denegación de servicio. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes pueden ver en el gráfico, ven la típica jerarquía de las redes, ¿no es cierto? La capa de core, la capa de distribución, la capa de acceso. ¿Ya? En este tipo de ataques lo que podemos hacer es atacar jerárquicamente a cada una de las memorias de los equipos y dejarles totalmente inutilizados. Empezando desde la capa de core, desde la capa jerárquica más alta hasta la capa jerárquica más baja. ¿Cómo? Inyectando un conjunto de códigos, como está aquí en el grafiquito, ¿no? Un conjunto de códigos hexadecimales que hace que la memoria se desborde y el equipo totalmente se pierda. En este tipo de casos, los switches, se probó en switches de la serie 2960 los complementos, desde la S hasta los 2960X, con determinados tipos de iOS, y en los switches Cisco 3750. Entonces, todos se quedan totalmente inhibidos. Ya, vamos a ver un poco. Igual, aquí vamos a ver, bueno, pero para este es digamos, un ataque un poquito más simple. ¿Por qué? Porque aquí desarrollamos algunas herramientas en Python para poder hacer las inyecciones automáticas. Y luego ya les voy a indicar más o menos por qué se utilizan o para qué van a servir estas herramientas en Python. Bueno, aquí solo van a ver una sencilla captura, pero bueno, sé que ustedes deben de tener muchas más habilidades en programación que yo, así que pueden desarrollarse determinadas cantidades de herramientas que nos sirven para hacer inyecciones y ataques. Vamos a ver el video. Y en este caso vamos a utilizar un script que creé para hacer este tipo de auditorías. Este script corre sobre Python 3. Se llama script DOS-MEM para ataques de DOS para memoria. Entonces ustedes ejecutan el código. El código nos pide la dirección IP que vamos a atacar. En este caso, como ya se había identificado el objetivo, ya sabemos cuál dirección IP atacar y empieza a hacer el proceso. En este momento lo que está haciendo es una inyección automática de todos los códigos hexadecimales que van a saturar la memoria de los switches. Cuando ya se ejecuta el comando, nos sale un mensaje que nos dice que el comando está ejecutado. Ya, esta pantalla, en cambio, muestra cómo estamos conectados al switch por consola. Esa es la consola del equipo. Y miren, si se dan cuenta, ya se crashó la memoria. Luego de la inyección del ataque, la memoria totalmente pierde. Empezamos a tener caída de conectividad en el equipo. Y luego vamos a ver que la memoria empieza a querer volver a leer las localidades, pero ya no puede hacerlo. En algunos casos, este tipo de vulnerabilidad es tan fuerte que ustedes conectan el cable de consola y el cable de consola ya no responde.
¿sí? O sea, ya totalmente les llega una pantalla negra. Han habido equipos que totalmente ya tienen daño de memoria, o sea, ustedes ya no pueden ingresar ni por el iOS, que es el sistema operativo nativo, y tampoco pueden ingresar a la BIOS, entre comillas, que tienen estos switches que se llaman ROM Monitor. O sea, ya no existe ni ROM Monitor y ya no existe el iOS en tal. La memoria totalmente se queda así. Si se dan cuenta, el switch ya se quedó totalmente muerto. Luego les voy a explicar por qué es importante también utilizar este tipo de herramientas o desarrollos en Python para que se pueda hacer. ¿Sí? Ahí tenemos una foto del switch, es un 2960S. Y bueno, no sé si avancen a ver, estoy apuntando con una flechita al LED que dice sistema. Ese LED de sistema empieza a parpadear y se queda totalmente inhibido el switch. Este fue en una auditoría que se hizo en un cliente. El tercer caso que vamos a ver es lo mismo, denegación de servicio, pero a nivel ya de bootnet. ¿Qué sabemos que es una bootnet? La bootnet no es más que infectar una gran cantidad de dispositivos y hacerlos que se vuelvan zombies. ¿A qué se refiere? Que todos estos equipos o todas estas terminales que se identificaron en esta infraestructura de red atacaron específicamente a la capa de control de unos switches de core distribución muy grandes que son de la serie 4500X. Entonces, estos switches ya son utilizados en capa core o en capa core distribución, como se le llama, como un tipo de switch core colapsado. O sea, ellos manejan no solo el enrutamiento afuera, sino manejan también la comunicación interVLAN entre redes. Entonces, atacaron al corazón del equipo. Igualmente, este equipo recibía tantas conexiones que se caía todo el plano de control, cómo maneja el equipo. Entonces aquí tenemos el esquema, fueron algunos equipos infectados por un malware y esos equipos internos empezaron a hacer el ataque. Bueno, aquí sí les tengo un video. Este fue cuando encontramos el equipo infectado. ¿Ya? Entonces empezamos a buscar, empezamos a ver cómo estaba. Este es el equipo infectado, era un Windows 7 que todavía se utilizaba y todavía ustedes van a encontrar muchas cosas bien interesantes. Pero el malware había afectado a los Windows 7 y a los Windows 10. ¿Sí? O sea, no solo era un malware que atacaba equipos muy viejitos, sino también equipos. Este fue el equipo que, digamos, fue la infección original. Entonces, el video es un poco borroso porque lo tomé en ese momento que encontramos el equipo, pero el equipo levanta múltiples paquetes de sincronización haciendo solicitudes de ARP. Entonces, ¿se acuerdan que en las estadísticas vimos que era el Synchronization Flow uno de los principales tipos de ataque? Pues acá tenemos uno. Entonces, este equipo se conectaba y en tiempos muy cortos de tiempo hace unas solicitudes excesivas de ARP. Empieza a preguntar quién es tal, quién es tal, quién es tal, quién es tal, quién es tal. A eso súmele una gran cantidad de equipos, porque estamos hablando de una infraestructura que fácilmente supera los 5.000 a 10.000 usuarios. Entonces, ese tipo o esos volúmenes de conectividad de estos equipos infectados hacían que toda la infraestructura colapse. Entonces vamos a ver un poquito más acá. Por acá ya vemos cómo los pines de la salida de Internet empiezan a caerse. Esta bootnet trabajaba en determinados periodos de tiempo y empezaba a botar la red de toda la organización. sin importar de la VLAN que se encuentre. Entonces aquí vemos la conectividad, cómo empieza a tener esas intermitencias. Aquí tenemos una captura del equipo infectado, de uno de los equipos infectados, porque como les dije, primero se evaluaron equipos que eran extremadamente antiguitos y luego se empezaron a encontrar las mismas infecciones en los Windows 10. Aquí tenemos y encontramos un proceso. Este proceso tenía como nombre backupmaster.exe. Entonces, este se instalaba ahí, empezaba a subir el procesamiento y hacía las solicitudes automáticas de ARP. Y bueno, adentrándonos un poquito más, y por ahí hablábamos un poco de la parte de la ofuscación. Esta era como estaba infectado el terminal. Ustedes dentro del System 32 encontraban unos archivos
Y esos archivos tenían dentro, tal vez no se lea muy bien porque son todos este tipo de caracteres totalmente ilegibles y reconocibles. Pero lo que está subrayado en el medio es la parte donde estaba ofuscado el código. ¿Qué significa? Ahí hay instrucciones específicas que dice qué tipo de funcionalidad abrir, qué tipo de carpetas abrir, qué tipo de conexiones levantar. Entonces, ahí se pudo ver o tener una evidencia de cómo se trabajaba. Ya, ahora, ¿cómo se evalúan estos tipos de equipos de altas prestaciones? Estos tipos de equipos de altas prestaciones se les hace o se les toma capturas de la conectividad a nivel de plano de control. Esta es una muestra de cómo se toma una captura a nivel de plano de control del switch 4500X. Es aplicable para todos los switches de core distribución de alta gama, 4500, 6500, 9500. Entonces, ustedes toman capturas internas y pueden determinar cuáles equipos son los que están tratando de saturar la capa de control. Y asimismo también hacer ACLs internas a niveles de capa de control para poder mitigar este tipo de ataques. Y bueno, un poquito ya terminando, esta era cómo se mostraba las capturas de la capa de control. Entonces, ustedes pueden ver, este es un solo equipo en una pequeña captura de 3 minutos que levantaba, solo en esos 3 minutos, este equipo con esta MAC levantaba más o menos el 80% de todas las conexiones a nivel de ARP. Entonces, ustedes se dan cuenta, si vamos un poquito más acácito, este equipo empieza a preguntar a todos los equipos alrededor, ¿quién es tal persona? ¿Quién es tal persona? ¿Quién es tal persona? ¿Quién es tal persona? Súmenle a esto una gran cantidad de equipos infectados, entonces la capa de control totalmente se cae. El procesamiento de los equipos empieza a subir tanto que totalmente el equipo colapsa. Bueno, espero primeramente que les haya parecido muy interesante esta temática. Cualquier duda, cualquier cosa que tenga, bueno, yo voy a andar por aquí si tienen alguna duda. Si en este momento hay como hacer alguna pregunta, pues con gusto. Estas son mis redes sociales donde me pueden encontrar, tanto en X como en LinkedIn, como en el YouTube de La Jaula del Lobo. Y agradezco mucho por la atención y por su presencia acá. Un aplauso por Alex. Yo ¿quién es el afortunado? ¿A quién quiero? Híjole, ojos cerrados. Bueno, creo que habían dos, a las dos, a las dos. Sí, como las dos. Las dos, las dos. Hagamos una pregunta. Mencionaste que la cualificado por el es vulnerable. ¿Al momento existe ya alguna mitigación o algo Verás, especialmente en las últimas series o desde que salieron las series nuevas, que son las 9000, algo de Catalyst, ahí a ellos piden un nuevo tipo de configuración de claves. O sea, de hecho, cuando ustedes meten la clave, te dice, sí te voy a dejar, pero este tipo de configuración ya está como depreciado, como tienes que cambiar. Ahora, una cosa que me olvidé sí de decirles en la parte introductoria es que el problema que se encuentra de este tipo de vulnerabilidades es porque estas infraestructuras tienden a ser muy caras. Entonces necesitan licenciamiento. Los licenciamientos, por ejemplo, de muchas marcas son extremadamente caros. Entonces muchas personas dicen, bueno, mi switch está funcionando, mi switch me está conectando, entonces mejor no le compremos licencias. Compramos licencias al servidor, pongámosle el antivirus a los usuarios, entonces dejan olvidados este tipo de equipos un poco por el problema económico que es pagar. Ahora, ¿cómo podemos mitigar? Poniendo servidores centralizados que solo sean dedicados a la autenticación. Entonces tú ingresas al servidor centralizado, te autenticas ahí ya con contraseñas fuertes y ese servidor se conecta hacia la conectividad remota de cada uno de los switches y routers. Con eso tratamos de mitigar o poner una capa al frente para que se pueda fortalecer la parte de autenticación y este tipo de vulnerabilidades que son por malas configuraciones o por iOS demasiados viejos. Muchas gracias.